Bueno, acá estamos comenzando lo que en principio es la segunda o la última parte de atributos de Dios, que conocemos como Trinidad. No es un tema sencillo. Los atributos de Dios están relacionados con lo que vamos a ir viendo sobre este tema que hasta el día de hoy y a través de los siglos es muy controvertido dentro del cristianismo. No es que estamos hablando de sectas heréticas solamente, sino que dentro de iglesias reconocidas hay algunas que son trinitarios, creen en la Trinidad, y hay otras iglesias cristianas evangélicas que son unitarios o unicistas. O sea, creen que Dios es uno y que el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones de Dios, pero que no son personas. ¿Cómo lo consideras eso? Eso, a lo largo de la historia y de los concilios, se consideró como una herejía. Bueno, también vamos a ver en el curso por qué se considera una herejía. Básicamente porque niegan la deidad. Entonces, hay que negar la deidad del Hijo y hay que negar la deidad del Espíritu Santo para decir que justamente es una herejía, porque en la Biblia ¿qué tenemos? Pasajes, que los vamos a ir viendo también más adelante, que dicen claramente que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, si son personas divinas, ¿cómo explicamos entonces que aparezcan en esos pasajes bíblicos de esa manera? Si son divinas, y nosotros también creemos que Dios es uno, se nos complica el asunto. Porque si no, como tenían en sus primeros años de debate los argumentos de los que decían que Dios es uno, y que los que creen que el Hijo y el Espíritu Santo también son Dios, ¿de qué acusaban ellos a los trinitarios? ¿Qué les parece? ¿De monoteístas o de politeístas? Claro. Entonces, el tema es cómo nosotros nos identificamos, como trinitarios o como unitarios o unicistas. Hemos aprendido, por un lado, la doctrina de la Trinidad, que se nos enseñó desde siempre. Pero, ¿habla la Biblia de la doctrina de la Trinidad? No, en realidad no existe la palabra Trinidad en la Biblia. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Somos unos herejes porque creemos que Jesús es Dios? ¿O que el Espíritu Santo es Dios? Bueno, es lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Vamos a comenzar con una introducción, porque este planteo inicial ya nos quema la cabeza, ¿o no? Sí. Bueno, uno de los teólogos más sobresalientes de la historia del cristianismo, que fue Agustín de Hipona, estuvo pensando en esto y también a él se le quemaron los papeles. Hay una leyenda que es la que tenemos en el comienzo, en la introducción, que también el mismo caso o el mismo relato se atribuye a otras doctrinas y a otras personas. Pero en este caso vamos a ver qué cuenta esta leyenda. A ver, Giselle, introducción. Estaba Agustín de Hipona paseando por la playa pensando sobre el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cómo era eso que el Padre es el Hijo es el Padre y el Hijo son el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo, etc.? Por supuesto que su cerebro mortal no concebía la idea, más bien se enredaba cada vez más. En eso vio un niño que estaba con un pequeño baldecito sacando el agua del mar y echándolo en un pocito en la arena. «¿Qué haces, niño?», preguntó Agustín.
¿No lo ves? Estoy sacando todo el agua del mar para vaciarla en este pocito, dijo el niño. Pero, ¿no te das cuenta que eso es imposible?, replicó Agustín. Agustín, le dijo el niño, es mucho más fácil que yo logre hacer esto que tú comprendas el misterio de la Trinidad. Se cuenta esto como una leyenda, pero encierra una gran verdad. No obstante, la Biblia habla de la Trinidad sin utilizar este término y sin desarrollarla explícitamente como una doctrina. Intentaremos en este estudio conocer lo que la palabra de Dios dice al respecto. ¿Entendemos a Agustín de Hipona? Claro que lo entendemos. Porque es cierto, nuestra mente no puede captar este postulado porque justamente ¿qué somos nosotros? Somos personas. Decimos que Jesús y el Espíritu Santo también son personas. Pero no podemos concebir que una persona se triplique al mismo tiempo. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito más. Vamos a leer el punto 2. Definición del tema Trinidad. Vamos a probar la conexión. ¿Quién de los que está conectado se anima a leer el punto 2, la definición? Susana. ¿Está Susana? Susana levantó la mano. Bueno, te escuchamos, Su. La palabra Trinidad no solo indica cantidad de tres, sino que también implica la unidad de los tres. Este concepto se usa como término técnico en la teología. No es necesario insistir cuando hablamos de la Trinidad de Dios, nos referimos a una Trinidad en la unidad y a una unidad que es trina. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia y aunque la usó Tertuliano en la última década del siglo II, formalmente no encontró un lugar en la teología de la Iglesia del siglo IV. Sin embargo, en la doctrina distintiva de la fe cristiana, que abarca todo lo demás, ella hace tres afirmaciones: que no hay sino un Dios, que cada una de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, es Dios, y que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu son personas claramente diferenciadas. En esta forma se ha convertido en la fe de la Iglesia desde que recibió su primera formulación plena por Tertuliano, Anastasio y Agustín. Bien. Acá tenemos una definición básica, un postulado básico de lo que plantea esta doctrina de la Trinidad. Un Dios en tres personas. Y tres personas que a su vez son Dios. Este es el problema para nuestra mente. Las tres están diferenciadas. Claro, el problema es que si son personas, si cada uno de esos tres son personas, ¿cómo puede ser uno al mismo tiempo? Claro. Bueno, vamos a tener que seguir leyendo. Recién estamos empezando a plantear el problema. Como acabamos de leer, en la Biblia no aparece el término. En realidad, hay un solo versículo en donde se afirma estos tres son uno. Es en Primera de Juan, capítulo 5, en donde ahí hay un versículo que habla de que tres son los que dan testimonio. Después lo vamos a ir desarrollando. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu. Y hay una parte que dice, y estos tres son uno. Pero esa frase, y estos tres son uno, en los manuscritos más antiguos no existe. Fue algo que se agregó después, en una traducción, que aparentemente era una nota al margen. ¿Vieron cuando nosotros escribimos una nota? Cuando se hizo la traducción, se agregó esa nota como si fuera parte del texto, pero en el texto original no estaba. Es la única parte en las versiones Reina Valera y otras en donde aparece esa definición, y estos tres son uno. Por eso no la podemos usar como fundamento doctrinal para sostener la doctrina de la Trinidad.
O sea, sí, en el resto de la Biblia, y es lo que vamos a ir viendo, vamos a encontrarnos con pasajes que hablan de la deidad de las personas, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Y el concepto de Trinidad, quién lo usó por primera vez? Bueno, ahí en el final de lo que acabamos de leer, Tertuliano. claro, está Tertuliano, Atanasio y Agustín. Tertuliano aparentemente fue el primero que empezó a desarrollar la doctrina. Vamos al punto 3. Vamos al postulado. Ahí vamos a entender un poquito más. ¿Hay alguien más, aparte de Susana, que quiera leer? Postulado. A. Unidad en diversidad. En la mayoría de las formulaciones, esta doctrina se enuncia diciendo que Dios es uno en su ser esencial, pero que en su ser hay tres personas que, no obstante, no conforman individuos separados y distintos. Son tres modos o formas en las que existe la esencia divina. Persona es una expresión imperfecta de esta verdad, en la medida en que para nosotros denota un individuo racional y moral independiente. Pero en el ser de Dios no hay tres individuos, sino tres autodistinciones personales en el seno de una sola esencia divina. Luego también, en el hombre, la personalidad conlleva la idea de independencia de voluntad, acciones y sentimientos que llevan a una conducta peculiar de la persona. Esto no puede concebirse en relación con la Trinidad. Cada persona es autoconsciente y autodirigida, pero jamás actúa independientemente o en oposición. Cuando decimos que Dios es una unidad, queremos decir que, si bien Dios es en sí mismo un centro tripartito de vida, su vida no está dividida en tres partes. Es uno en esencia, en personalidad y en voluntad. Cuando decimos que Dios constituye una Trinidad en la unidad, queremos decir que hay una unidad en diversidad y que la diversidad se manifiesta en personas, en características y en funciones. Bien. ¿Va aclarando o va oscureciendo? Estamos ahí. Recién, no se preocupen, recién estamos empezando. Pero más o menos vamos ya definiendo o tratando de entender el término de persona, de individuo, de unidad. Claro, se complica como con Agustín. ¿Cómo en una persona pueden habitar tres? Y como esos tres son uno. Y que al mismo tiempo son justamente personas, son individuos, hay individualidad. Lo que pasa es que nuestra mente o nuestra manera de entender es justamente a partir de nuestra mortalidad y nuestra condición humana. ¿Somos individuos nosotros? Sí. ¿Somos individuos? ¿Somos personas? Sí. ¿Qué es lo que nos hace personas? Una persona se diferencia del resto de la creación animal. ¿Por qué? Características. Porque piensa. Porque hay la capacidad de relacionarse. O sea, nos podemos comunicar con otra persona. Cada uno tiene su propia identidad. Esto lo vemos en identidad espiritual cuando hablamos de los temperamentos. Tenemos esa capacidad de tomar decisiones, de ejecutarlas, de vivir en sociedad y poder interactuar con otros. En la Trinidad nosotros vemos en Dios que cuando Él creó el universo, en Génesis capítulo 1, se comunica en plural. La misma palabra Elohim es plural. No es una persona única, sino que Elohim es como si fueran, como si se dijera dioses, ¿no? Sí. Y no solo en el Génesis, bueno, no solo en el relato de la creación, en el Génesis también leemos, hagamos al hombre. Habla en plural. El primer versículo dice, en el principio creó Elohim. La palabra que aparece ahí es Elohim, no es singular, es plural.
O sea, es una palabra que parece singular, pero que está compuesta en este caso por tres, o por lo menos dos. Pero después vamos viendo a lo largo de la historia bíblica que por la palabra Dios creó todo y dijo Dios. ¿El Espíritu Santo estaba trabajando en la creación? Sí. ¿El Hijo estaba trabajando en la creación? La palabra. No lo tenemos en el Génesis, pero lo tenemos en el resto de la Biblia. Por eso decimos que lo que vamos a ir viendo es, a lo largo de la Biblia, pasajes que nos muestran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ya trabajando juntos y relacionándose desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo. El pasaje para sostener la Trinidad tradicional es el del bautismo de Jesús. ¿Por qué? Porque está el Padre, el Hijo. Porque habla el Padre Y y desciende desciende el el Espíritu Santo. Y desciende el Espíritu Santo como paloma. En el mismo evento se manifiestan los tres al mismo tiempo. Cuando es el llamado de Isaías, ¿se acuerdan? Isaías tiene ese encuentro profundo y hasta traumático con el Señor. Él pensaba que se tenía que morir porque era de labios inmundos. Pero bueno, Dios lo transforma, y cuando Dios dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Es como que, yo me lo imagino, ¿no? Esa escena, a Isaías ahí en un costadito y Dios dialogando, el Padre dialogando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Como que están hablando, como si nosotros estuviéramos charlando y Alú está allá, ¿no? Y yo me dirijo a ustedes, lo charlamos y les digo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y de allá del rincón, Alú, Isaías. Yo, heme aquí, porque la palabra que él dijo era esa, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. ¿Con quién hablaba el Padre? ¿A quién se dirigía cuando decía: ¿quién irá por nosotros? Bueno, y pasajes como esos se van repitiendo a lo largo de toda la palabra de Dios. Ahora, en el postulado que tenemos en el punto 3, seguimos viendo estas definiciones. Creo que lo vamos a ir viendo también un poquito más adelante. Con esto de las personas, ¿no? De tres personas en una. El triángulo, ese esquema fue utilizado para explicar esto de la doctrina. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en cada extremo, unidos por un no es, primero en la parte perimetral del triángulo. Vieron que dice no es. Sí. O sea, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. O sea, si no son, porque son individuos, estamos hablando de tres personas. Pero al mismo tiempo, en la parte interna del triángulo, ¿qué tenemos? Dios. ¿Quién está en el centro? Dios. Dios. Dios es uno. Pero está unido a su vez por una palabrita, es. O sea, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Los tres comparten la misma esencia, la misma naturaleza. Es ahí donde sí podemos afirmar la deidad de las personas y por lo tanto decir que, por un lado, son uno, pero son tres personas que comparten la esencia divina de uno. Por eso Agustín se agarraba la cabeza. O son tres dioses, o tenemos que aceptar la crítica de que somos politeístas y creemos en tres dioses, o sostenemos que Dios es uno, pero compuesto, en este caso, por tres individualidades que mantienen la misma esencia divina y están unidos, no separados.
Por eso se intentó unificarlo con la figura del triángulo. En otras épocas de la Iglesia, en algún siglo, era un círculo, no era un triángulo. Era un círculo, como que Dios no tiene partes, pero que a su vez está formando parte de lo mismo. En otras era como una especie de trébol. Siempre se intentó explicar la Trinidad con figuras visuales, ¿no? Que formaban parte, tenían 3 hojitas, pero formaban parte de la misma esencia como el trébol. Es uno, pero que está unido por 3 pétalos. Bueno, hay un montón, después vamos a ver también eso. Perdón, no quiero meter pero viste que en un tiempo se hablaba del huevo. Después. Sí. El huevo, el agua. Ah. O sea, esas figuras también forman parte del curso, las vamos a ir viendo. En este caso, esas figuras no son perfectas para explicar la Trinidad, pero ayudan. Bueno, por eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, ¿por qué aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la Biblia? Como decíamos al final, cuando decimos que Dios constituye una Trinidad en la unidad, queremos decir que hay una unidad, que hay unidad en diversidad y que la diversidad se manifiesta en personas, en características y en funciones. Ahí está el asunto. Cuando esto se planteó, también surgió una crítica y una condena como herejía a una doctrina que se conoció como modalismo. Hay otros nombres también. ¿Por qué? Porque se decía que Dios tomaba la forma de Espíritu Santo, se manifestaba como Espíritu, en otro momento se manifestó como el Hijo, Era hombre. ¿no? Y en otro momento aparece como el Padre. O sea, Dios uno tomando diferentes formas o modos, por eso se lo llamó modalismo. Es el mismo Dios Padre que asume la persona del Hijo en un determinado momento y después se retira de ahí y asume la persona del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué se lo condenó como herejía? Porque no estaba en los 3 al mismo tiempo. Asumía una forma renunciando a la otra. La Trinidad que postula que los tres están formando parte de lo mismo al mismo tiempo. Por eso lo del bautismo. En el bautismo aparecen los 3 como individuos, pero revelándose. Los que critican o cuestionan que la Trinidad o creer en la Trinidad es creer en el politeísmo o en 3 dioses, se encuentran con el pasaje del bautismo y se les anula el argumento, porque ahí están los 3. Y fueron vistos y oídos por los testigos que estaban ahí. Igualdad en dignidad. Hay perfecta igualdad en naturaleza, honor y dignidad entre las 3 personas. La paternidad pertenece a la esencia misma de la primera persona y así fue desde toda la eternidad. Es propiedad personal de Dios, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios 3:15. El Hijo se le llama unigénito, quizás para seguir su carácter único más que derivación. Cristo siempre se atribuyó una relación única con Dios como Padre y los judíos que lo escucharon aparentemente no tuvieron dudas en cuanto a lo que pretendía. De hecho, intentaron matarlo porque decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Juan 5:18. El Espíritu se revela como la persona que con exclusión de toda otra conoce las profundidades de la naturaleza de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:10.
Esto es como decir que el Espíritu no es sino Dios mismo en la más profunda esencia de su ser. Esto pone el sello de la enseñanza neotestamentaria sobre la doctrina de la igualdad de las tres personas. Están muy buenas las definiciones, pero no resulta sencillo entenderlas de una. ¿Por qué? Porque como esto estaba relacionado con atributos de Dios, es obligatorio volver a recordar la cualidad del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo como Dios. ¿Qué es Dios en su esencia? Espíritu. Es Espíritu. O sea, nosotros por ahí nos hacemos la imagen de Dios como una persona, como un individuo que está sentado en un trono, a veces se lo dibuja con barba blanca, ¿no? Como un viejito ahí sentado en su trono. Pero en realidad Dios no tiene forma humana, aunque la Biblia lo muestra con características antropomórficas. Dios habla, extiende su mano, escucha, o sea, es como que se nos muestra a alguien, a una persona como nosotros, que se relaciona, como decíamos recién, por eso es persona, porque se comunica, habla, se mueve, actúa, tiene sentimientos, ¿no? Un Dios que se enoja, un Dios que se conmueve, que se entristece, un Dios que ama. Entonces lo muestra, la palabra de Dios lo muestra como alguien que se relaciona con sus criaturas como nosotros lo hacemos. Pero al mismo tiempo la Biblia nos dice de que a Dios nadie lo vio jamás, porque esencialmente Él es espíritu. Si estuviera contenido en un cuerpo como el nuestro, ¿podría ser omnipresente? Porque el cuerpo lo limitaría. O sea, la Biblia no está mostrando a un Dios que está en un lugar pero que no puede estar en otro. No, la Biblia nos enseña con un montón de pasajes que Dios habita la eternidad. Está en el rincón más lejano del universo y al mismo tiempo está con nosotros hoy acá. Nuestra cabeza no lo puede entender, pero lo creemos por fe, porque Jesús prometió que cuando 2 o 3 se juntan en su nombre, Él está ahí en medio. Pero si está acá, ¿puede estar en San Justo? Totalmente. Si no, estamos complicados. O sea, sabemos que Dios es espíritu y al mismo tiempo su presencia plena está en cada rincón del universo y está también con nosotros y en nosotros. Entonces ahí se nos complica más el asunto. ¿Cómo puede ser que estén en nosotros? Jesús. Me tengo que ir. Jesús. Es complicada. ¿Qué prometió? ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? El que me ama, mi palabra guardará, ¿no? Y mi Padre le amará. Y, plural, vendremos a Él y haremos morada. ¿Cómo era? Es impresionante, ¿o no? O sea, está hablando de la Trinidad, porque la Trinidad, si vamos al caso por lo que dijo Jesús, si nosotros hemos creído en el Señor, si pasamos a ser hijos de Dios, si amamos su palabra, o sea, si los que estamos hoy acá y allá, estamos porque queremos aprender y amamos la palabra de Dios y queremos conocerlo lo más que podamos, porque lo amamos, hay una promesa para nosotros. ¿Cuál es? Aparte si obedecemos esa palabra. Que va a morar en nosotros. Que van. Claro, porque dice, y mi Padre, o sea, Jesús está hablando como individuo, pero en el diálogo lo mete al Padre. Dice, mi Padre le amará. Y si creemos, el Espíritu mora en nosotros. Y si creemos, Él viene a habitar en nosotros en la persona de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y Jesús acá dice, y vendremos, ¿quiénes vendremos?
Los tres, porque ahí no incluye al Padre. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la vida de aquellos que aman la palabra de Dios y que quieren obedecerlo, ¿no? Servirle. O sea, que la Trinidad está en nosotros y al mismo tiempo está con todos nuestros hermanos en todo el mundo, en todos aquellos que han creído en el Señor. Y al mismo tiempo Dios habita el universo, no está contenido por nada. ¿Cómo no nos va a volar la cabeza? ¿Cómo Agustín no se volvía loco con estos razonamientos? ¿Jesús mintió? Bueno, vamos a ir viendo después más pasajes en donde vamos a ver esta pluralidad, como lo recordábamos recién en el Génesis. Más o menos vamos captando algo. Como fuerte para las 7 de la tarde. Sí. Fue un día laboral, no se halla en Buenos Aires, pero está fuerte para las 7 de la tarde. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza, es una energía. Evidentemente el Espíritu Santo opera de una manera poderosa, es el poder de Dios actuando, pero al mismo tiempo sabemos que Dios es Espíritu. ¿Quién conoce en profundidad a Dios? El Espíritu. Ahí lo acabamos de leer, ¿no? Sí. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Jesús era Dios, pero era hombre, y en su etapa humana, él deliberadamente decidió limitar. Jesús nunca perdió la cualidad divina, ni la cualidad de ser omnisciente, pero sí decidió, como hombre, sujetarse al Padre. Por eso hoy hablamos de las funciones, ¿no? Por eso no vamos a avanzar mucho, porque si no, ahí sí que vamos a tener que llamar al SEM que nos venga a repartir. Pero sí, el Espíritu Santo conoce todas las profundidades, lo más profundo de Dios. Ahora, si lo más profundo de Dios a nosotros, o nosotros pretendemos que se nos revele, ¿nuestra mente podría captar toda la profundidad de Dios? Es imposible. Nuestra mente es limitada, es una cosita insignificante. Pero sí Dios quiso revelarse y revelarle al hombre lo que el hombre puede comprender y captar de Dios. Decíamos, Jesús decía también que cuando llega el momento de la segunda venida, ni él sabía el momento, ¿no? Ni él sabía el día ni la hora en que el Padre, en su sola potestad, iba a determinar ese momento, ¿no? Entonces quiere decir que no era omnisciente, porque él mismo dice que él no sabía. Acá es donde se entiende un poquito más por qué aparece el único Dios en tres personas. Porque para nosotros, para que nosotros lo entendamos, Él se manifiesta de esa manera, se manifestó de esa manera en tres personas, porque cada persona tenía y tiene una función determinada. El Padre, en su plan de salvación y de redención, tenía que enviar al Hijo para que cumpliera esa parte del plan de salvación. Él tenía que venir a morir en la cruz. No el Padre, el Hijo. Y el Espíritu Santo aparece en la historia, es como que aparece a lo largo de la historia bíblica, pero después de la ascensión de Jesús, el Espíritu Santo viene sujeto a la voluntad del Hijo y del Padre. O sea que hay una relación de interdependencia. Esto es espectacular. O sea, ¿por qué? Porque al mismo tiempo vemos que si los tres son Dios, al mismo tiempo los tres como personas están sujetas. No hace cada uno lo que quiere, sino que están dependiendo de la voluntad del Padre. Y Jesús dice, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? O sea, ya estaba determinado, ya el Hijo sabía
que su función, su propósito, al encarnarse para venir al mundo, iba a tener un punto en donde iba a dejar este mundo, pero que iba a aparecer, y es lo que hoy tenemos en medio nuestro, el Espíritu Santo, que iba a acompañar, que iba a estar guiando. Nos va a recordar las palabras. Todo lo que encontramos en la palabra de Dios, y aparte respaldando el trabajo de la iglesia, la extensión del reino de Dios, todo eso es el Espíritu Santo que lo está haciendo. Vamos a ir terminando con el punto C por hoy. Así después tienen Igual hay trabajo práctico. tiempo de recuperación. ¿Sandra? Diversidad de las funciones. En las funciones asignadas a cada una de las personas en la deidad, especialmente en cuanto a la redención del hombre, resulta claro que se incluye un cierto grado de subordinación en relación, si bien no en naturaleza. Primero, el Padre; segundo, el Hijo; tercero, el Espíritu. El Padre obra a través del Hijo por medio del Espíritu. Así, Cristo puede decir: el Padre mayor es que yo. Como el Hijo fue enviado por el Padre, así el Espíritu es enviado por el Hijo. Como era función del Hijo revelar al Padre, así la función del Espíritu es revelar al Hijo, tal como lo expresó Cristo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:14. Se ha de reconocer que la doctrina surgió como expresión espontánea de la experiencia cristiana. Los primitivos cristianos se sabían reconciliados con Dios Padre y sabían que esa reconciliación fue asegurada por la obra expiatoria del Hijo, y que ella les era comunicada en forma de experiencia por el Espíritu Santo. Por lo tanto, para ellos, la Trinidad fue un hecho antes de convertirse en doctrina, pero a fin de preservarla como parte del credo de la Iglesia, fue preciso formular la doctrina. Diccionario Bíblico Certes. Esto está muy bueno. Bueno, por lo menos a mí me ayuda a entenderlo mejor. Esto de la diversidad en las funciones y cómo explica lo que para los primeros cristianos no era un conflicto. Después se hizo un conflicto. Pero para los primeros, ellos no tenían problema con el tema de la Trinidad. Ahora, ¿por qué? Porque el pueblo judío siempre sostuvo como parte innegociable la unicidad, el Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Bueno, ¿se acuerdan de ese pasaje? Eso nosotros también lo mantenemos. Ahora, imagínense, ese pueblo, en ese contexto histórico, nunca renunció a la unidad de Dios, a la unicidad de Dios. Dios sigue siendo uno, para nosotros también. Ahora, ¿qué experimentaron cuando aparece Jesús en la historia? Cuando uno va a la carta de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿qué vio Juan? Habla de que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hay una encarnación. Si hay una encarnación ¿de qué? Del Espíritu. De algo que estaba existiendo previamente. O sea que ya está hablando de la cualidad, del atributo de eternidad. Por eso todo esto forma parte de los demás atributos de Dios. Jesús fue eterno. Siempre fue eterno. Coeterno con el Padre. Lo que pasa que en el momento de la encarnación, los mortales que fueron testigos de su aparición, lo vieron como un hombre. Pero como un hombre, Juan decía, ¿no? Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El término unigénito, ahí en griego, está la raíz para la palabra gen. Aparece en griego esas tres letritas de gen. Que no está hablando de alguien que nació, que tuvo una aparición en la historia a través de un nacimiento como
el nacimiento natural. Porque aparentemente la palabra unigénito y primogénito está hablando del primogénito del primer hijo. O sea que en algún momento apareció. No existió antes, pero apareció en el momento del parto, se dio a luz y fue el primogénito. Pero acá Juan lo muestra como el unigénito, no en el carácter de alguien que aparece porque nació de otra persona, sino por alguien que mantiene la misma naturaleza. Ahí es donde aparece el término de genética. Jesús tenía la misma genética de Dios. Por lo tanto, la misma naturaleza divina. Por eso Juan lo interpreta, o sea, lo escribe, lo presenta como vimos su gloria como del unigénito del Padre. O sea, lo pone a la misma altura del Padre. ¿Se entiende? No, los testigos de Jehová dicen que Jesús no fue coeterno con el Padre, sino que tuvo una aparición en la historia en el momento de la creación del universo, por ejemplo. ¿No? Pero como que antes no existía. Como que es creado también. Como que fue creado, como un ser creado. Entonces, ahí sí ya entramos en una herejía para nosotros, porque lo vemos a Jesús como alguien que tiene la misma naturaleza divina. Por lo tanto, es coeterno. No tuvo un principio. Claro. Ni tiene final. Entonces, al aparecer, al hacerse hombre, nosotros lo encontramos en la historia humana como Jesús de Nazaret. Una persona 100% hombre y 100% Dios. Por eso es ese otro postulado para sostener la deidad de Jesús. El orden. Primero el Padre, segundo el Hijo, tercero el Espíritu Santo. Bueno, es ahí donde aparece el término subordinado o subordinacionismo, que tiene que ver con lo que decíamos hace un rato. Dios tuvo un plan. Desde antes de la creación del mundo, Dios ya tenía preparada la redención. Porque si no, tendríamos que suponer que Dios tuvo que improvisar. Y Dios no improvisó. Porque algunos dicen, bueno, el hombre pecó, se rebeló contra Dios y Dios tuvo que, después de la caída, proyectar o programar o diseñar un plan para salvarlo. Si nosotros sostenemos esa postura o creemos eso, estamos reconociendo de que Dios no es omnisciente. O sea, Dios sabía, o sea, ya Él contempló la caída desde antes que existiera, por eso desde antes también preparó el plan de salvación. En Génesis capítulo 3, ahí aparece lo que se conoce como el protoevangelio, o el primer esbozo de ese plan de salvación. Cuando en el diálogo con la serpiente, ¿qué le dice? Pondré enemistad entre ti, ¿no? La descendencia de la mujer. Él, la herirá y él aparece la palabra del calcañar, o sea, como que la serpiente iba a terminar siendo aplastada por el pie del hijo de la mujer, ¿no? La descendencia de la mujer. En ese diálogo, Dios se estaba refiriendo a la obra de Cristo, venciendo a Satanás. O sea, por eso se lo conoce a ese versículo como el protoevangelio, ¿no? El primer esbozo de la derrota de Satanás por parte del Hijo. O sea que ya Dios, en el mismo momento de la caída, ya tenía el plan diseñado, pero no improvisó sobre la marcha. Dios no improvisa sobre la marcha, si no, no sería omnisciente. Entonces, vemos que Dios con su Hijo tuvo un plan para la salvación. Desde el comienzo ya estaba diseñado el plan para salvar al hombre y librarlo de la condenación. Y como decíamos también hace un rato, después que Jesús cumplió, sujeto a la voluntad del Padre, ese plan para la salvación, aparece en la escena de la historia. No es que aparece ahí, ya como decíamos, venía desde el comienzo, el Espíritu Santo, que es el que
se encarga ahora de sostener a la iglesia, a los que creen en el Señor, y guiarlos y equiparlos y ayudarlos en el ministerio para extender el reino. Cada una de las personas tiene su función y están sujetas las unas a las otras, ¿no? Sí. Inclusive Jesús, cuando le habla a los hermanos de la iglesia primitiva, que cuando les dice que él tenía que ir si que le convenía, dice que aparece la palabra enviar, como que el Padre va a enviar, o él mismo dice que también va a mandar el Espíritu Santo. O sea que trabajan en equipo, trabajan en conjunto. También como que cada uno ocupa un lugar en la historia, me parece, como el protagonismo. El Padre en la antigüedad revelando todo lo que iba a venir, y era el Padre, se hablaba de una promesa, pero no del Hijo. Cuando viene el Hijo, el Mesías prometido, ocupa ese lapso de tiempo que revela su vida, y el Espíritu Santo ahora, me parece como que no dejan nunca, están separados, porque Jesús también dice que el Espíritu nos va a enseñar cómo orar, cómo nos conviene, qué tenemos que hacer. Es como que están todo el tiempo conectados, pero como que viviéramos, a mí me da esa sensación, como un tiempo de la revelación de cada persona, ¿no? A lo largo de la historia. Claro. Ahora, ¿Jesús dejó de trabajar? No. ¿Qué está haciendo Jesús Activamente. ahora? Abogando. ¿Está trabajando en la construcción en el cielo? Intercediendo por nosotros. Sacerdote, intercede. El Espíritu Santo, al mismo tiempo, cuando nosotros oramos, está perfeccionando nuestra oración. O sea, nos está ayudando a orar. Y el Hijo, como aquel que intercede por nosotros ante el Padre, está tomando eso y elevando la presencia. O sea, hay funciones propias de cada una de las personas. Acá vemos que también Jesús, en el momento en que estuvo con los discípulos tratando de enseñar todo esto, él se ponía como alguien que estaba sujeto a la voluntad del Padre. Hasta en Getsemaní lo vemos pidiéndole al Padre, ese Jesús hombre que estaba sufriendo como hombre, esa agonía tremenda, ¿no? Esa angustia. Ahí el texto habla de una angustia, mi alma está angustiada hasta la muerte, dice. Lágrimas de sangre, hematohidrosis. O sea, físicamente es un fenómeno físico que hacía que transpirara gotas de sangre. O sea, eso fue genuino, fue literal, no metafórico. Hombre. En esa condición, él pide al Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. O sea, no la estaba pasando bien. Pero nunca dejó de estar dependiente de la voluntad del Padre. Cuando lo arrestan y con Pilato, ¿él qué dice? Si yo quiero, pido una legión de ángeles, y acá no queda ni Pilato ni el loro de Pilato. O sea, podía hacerlo si él quería, pero se mantuvo obediente a la voluntad del Padre. Bueno, vemos a alguien, a una de las personas sujetas a la autoridad de la otra. Eso no quiere decir que era inferior en dignidad. Por eso en el punto B hablábamos de igualdad de dignidad. Seguían siendo personas que formaban parte de la deidad. No eran seres creados, no eran semidioses, no eran como en la mitología mitad hombres y mitad Dios, ¿no? No, mantenían la misma dignidad en su divinidad. Seguimos la semana que viene. Ahí tienen un recuadrito para investigar en la semana, si quieren, qué es el modalismo, el triteísmo y el subordinacionismo. Cosas que fuimos hablando de alguna manera, pero seguramente si buscan van a encontrar en internet artículos que desarrollan esto
más ampliamente, como para seguir explotándonos la cabeza. Pero esto no hace otra cosa más que confirmar lo que nuestros primeros hermanos experimentaron. Como decíamos, para ellos no era complicado porque lo vivieron. O sea, sabían que había un solo Dios, pero también conocieron la manifestación de ese Dios en la persona de Jesús. Y cuando Jesús se fue, ¿qué experimentaron? Pentecostés, el Espíritu Santo. No necesitaban un curso sobre Trinidad, No, estaban bien. porque lo estaban viviendo. Por eso no Por es eso tan... nosotros estamos complicados, porque a alguien se le ocurrió filosofar. Ahora, claro, por eso, si nosotros hubiéramos estado también viviendo en ese contexto, no necesitaríamos que nadie nos cuente porque se comprobó en vivo y en directo la existencia de este Dios trino. Pero ¿qué pasó después en la historia? Lo que comentamos acá en este resumen de los puntos. Aparecieron malas intenciones de aquellos que querían sembrar duda, cuestionar la divinidad de las personas. Y por causa de esto se tuvo que desarrollar la doctrina de la Trinidad, que antes no existía porque no era necesario. Pero después, con la expansión del cristianismo y el crecimiento de la Iglesia, y las amenazas y los ataques, y hasta el día de hoy se lo experimenta con las sectas, como los testigos de Jehová o como los mormones, que tampoco creen en la deidad del Hijo, todavía siguen sobreviviendo. Por eso es importante reafirmar esto. Lo vamos a ver ya terminando. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses. Después, cuando investiguen el triteísmo, ahí también aparece esta crítica, este cuestionamiento, ¿no? ¿Tres dioses o un Dios? Seguimos la semana que viene. Oramos. Salud. Señor, gracias. Gracias, Señor, por este momento, este tiempo, Señor, de seguir preparándonos para conocerte cada vez más, Padre. Gracias, gracias, gracias porque podemos tener el espacio. Gracias, Señor, porque podemos conectarnos, Señor. Gracias, gracias por la vida del Triqui, Señor, porque, Señor, a través de él podemos seguir aprendiendo cada día más, Señor. Bendecilo, Señor, y acompáñanos en el regreso a casa, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.